Capítulo 69. Mirko no podía decir que no se lo esperaba, sobre todo después de lo que había ocurrido la noche anterior. Si bien podía decir activamente que se lo pasaba en grande mientras ella y Zirou luchaban, fue visto como una mancha de la sociedad de héroes por el hecho de que uno de los 5 principales héroes no haya podido llevar a Zirou ante la justicia. Sin embargo, de todo esto, parte de la noche que había sido ampliamente aplaudida fue el hecho de que impidió que Zirou comenzara el conflicto entre los dos en el tren abarrotado donde podrían haber resultado heridos inocentes. Habiendo hablado con Zirou durante todo el tiempo que lo había hecho, Mirko tenía la fuerte sensación de que tal cosa nunca fue una consideración para él. Por mucho que la sociedad lo tratara como tal, ella no creía que Zirou fuera un villano. Lamentablemente, dado que no era un héroe, significaba que vivía dentro de un mundo gris con respecto a sus elecciones de estilo de vida. Mirko se cruzó de brazos mientras estaba sentada en la sala de interrogatorios a la que había sido convocada en la comisaría local. Normalmente, no se habría molestado si se tratara de un incidente menor, Dios sabe cuántas veces había ignorado descaradamente la citación anteriormente. Dado que Zirou era un objetivo de tan alta prioridad que se le había escapado de las manos, sintió que si no venía a dar su opinión, probablemente recibiría un poco más que un tirón de orejas. Aún así, no era como si la policía pudiera retenerla activamente durante mucho tiempo. Ya les había dado todas las respuestas que habían pedido, hablando con la mayor franqueza posible mientras decía la verdad. Por supuesto, ella ignoró el hecho de que había permitido activamente que él se liberara, más aún, simplemente declaró que él se había escapado después de haberla derribado. Si bien estaba estirando la verdad a niveles desconocidos, seguía siendo la verdad al final del día. Sus oídos se aguzaron cuando la puerta se abrió y un rostro familiar hizo sonreír a sus labios. No puedo decir que esperaba verte hoy, Aizawa, dijo mientras observaba cómo el profesor cerraba la puerta tras él. Usagiyama, dijo Aizawa mientras tomaba asiento frente a Mirko. Supongo entonces que esta parte está completamente fuera de lugar, dijo Mirko. En parte, dijo Eraseread. He leído el informe de la policía y he visto suficientes imágenes de anoche para saber todo lo que necesito. Te estabas conteniendo. Así era él, dijo Mirko. Sabía que si los dos realmente nos soltábamos, esa estación no estaría en pie en este momento. Eso no te da el derecho de no detener al criminal, declaró Aizawa. Como héroe profesional, puedes usar todas y cada una de las medidas necesarias. ¿Quieres que me convierta en un niño, un alumno tuyo? Ya no es mi alumno. ¿Es por eso que es un criminal? Aizawa no mordió el anzuelo que Mirko le tendió, como era de esperar. Mirko continuó, creo recordar una época en la que estabas bastante bien conectado con un puñado de vigilantes, personas que usaban sus peculiaridades de una manera que alteraba el equilibrio entre héroes y villanos. No parecías tener ningún problema cuando las personas que estaban violando la ley lo hacían para tu beneficio. Esto es diferente. ¿De verdad? Dijo Mirko mientras levantaba una ceja. Tenemos a un adolescente que no está usando su peculiaridad por razones nefastas y la última vez que revisé los informes, estaba deteniendo activamente a los criminales para su propia diversión. Secuestró a un miembro de la Liga de Villanos durante un traslado de prisioneros. Por favor, tú y yo sabemos que él no habría hecho eso si Black King no le hubiera impulsado la idea. Antes de que vayas a preguntar cómo lo supe, échale la culpa a Midnight. Aizawa rechinó un poco los dientes, sabiendo muy bien cuánto lamentaba su compañero de enseñanza todo lo que había sucedido con respecto a su amigo. Para ella, haberlo compartido con alguien cercano a ella no fue un giro inesperado de los acontecimientos. Eso no cambia el hecho de que Zirou actualmente tiene a uno de los villanos más buscados en su poder. Es tu antiguo alumno, no me mires para tratar de entender por qué hace lo que hace, se burló Mirko. Teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer, creo plenamente que es más que capaz de mantener a raya a un criminal hasta que promulgue la siguiente parte de su plan. ¿Qué plan? Preguntó Aizawa, agudizando su mirada. Al diablo si lo sé, se encogió de hombros Mirko. No hay duda de que tiene algo en mente y probablemente lo sabremos más pronto que tarde. Ya veo, dijo Aizawa mientras se levantaba del escritorio.
En cuyo caso hemos terminado. Entonces soy libre de irme, sonrió Mirko. A regañadientes, dijo Aizaba mientras sacaba un frasco de gotas para los ojos de su bolsillo y comenzaba a aplicárselas. Cuida de ti mismo y si te encuentras con Zirou de nuevo, espero que no te guardes nada. Mirko no se dio cuenta de que ella iba a hacer tal promesa. Eri observó cómo Rin enviaba oleada tras oleada de agresiones verbales a Zirou, quien, a todos los efectos, se sentó allí y lo aceptó. Si bien no podía entender todo lo que Rin había gritado a través de su diatriba, el consenso general era que Rin creía completamente que Zirou era un idiota. No sabía que era posible llamar idiota a alguien de tantas maneras. Según Rin, lo que Zirou había hecho había sido más que arriesgado y que debería arrepentirse de lo que había hecho. Eri no estaba segura de cómo se suponía que Zirou debía arrepentirse, pero estaba segura de que una vez que supiera lo que significaba la palabra arrepentimiento, la entendería mejor. Por ahora, sin embargo, solo podía asumir que debido a que Zirou había sido un idiota, tenía que hacer algo para demostrar que no era un idiota. Parecía correcto. Hola Eri, ¿quieres venir conmigo?, preguntó la brava mientras colocaba una mano reconfortante en el hombro de Eri. ¿A dónde vamos?, preguntó Eri. Observó cómo la brava dirigía su atención directamente a la conversación que tenía lugar frente a ellos. ¿Era incluso una conversación si solo una persona estaba hablando? Un lugar donde dejar que estos dos hablen de sus diferencias, dijo la brava. ¿Qué te parece que vamos al sótano y me enseñas cómo Stan te ha estado enseñando a usar un cuchillo? Eri no pudo evitar sonreír de emoción con el hecho de que la brava había mostrado interés en su habilidad con un arma. No sabía que la brava estaba tratando activamente de alejarla del suceso doméstico cercano entre Rin y Zirou. Lo único que quería hacer era demostrar de lo que era capaz. Y mostraría sus increíbles nuevos movimientos que Stan le había mostrado. Midoriya estaba fuera de la habitación de su amigo de la infancia, con el puño extendido y listo para golpear. Era una posición en la que había estado parado durante la mayor parte de los últimos 10 minutos. Todavía era relativamente temprano en la mañana, ya que Midoriya había querido hacer esto antes de que muchos de sus compañeros de clase se levantaran y estuvieran activos. Ni siquiera estaba seguro de si Bakugo estaba despierto. Por mucho que Midoriya quisiera entrar y hablar con él, no tenía idea de lo que diría. ¿Se refería a preguntar cómo era vagar por las calles cazando criminales mientras intentaba evadir la ley al mismo tiempo? No es exactamente el más informal de los temas de conversación. Un suspiro escapó de los labios de Midoriya mientras bajaba su mano y se alejaba de la puerta. Estaba seguro de que Bakugo saldría a su propio tiempo. Solo llevaría algún tiempo. Seguramente. Bajando las escaleras hacia la cocina, los ojos de Midoriya miraron hacia el lado donde Hiro estaba sentado en el sofá. De los tres que habían dejado UA para ir en su propia búsqueda rebelde, Hiro había sido la única que había salido de su habitación mientras Bakugo y Yaoyorozu permanecían sellados. Alrededor de su cuello había un collar de acero, por poco favorecedor que fuera. A los otros estudiantes se les había informado de que tenía la misma tecnología que las prisiones utilizaban para evitar el uso de peculiaridades. Bakugo y Yaoyorozu habían sido adornados con el mismo accesorio no de moda y ninguno de los otros estudiantes quería decirlo, pero estaban relativamente seguros de que funcionaban como un dispositivo de rastreo. También hubo rumores de que el director se había regocijado mucho más de lo que debería al sujetar a los adolescentes con los collares. Si bien no tenía idea de qué decir frente a la puerta de Bakugo, lo mismo podría decirse de Hiro, que estaba sentado activamente en el mismo espacio que él. Al menos, no era solo él a quien le resultaba incómoda la situación, con Ochako en la cocina revolviendo una taza de té mientras miraba a lo lejos. Parecía que estaba haciendo todo lo posible para no hacer contacto visual tanto como fuera humanamente posible. Buenos días, dijo Midoriya. Oh, dijo Ochako en estado de shock, casi derramando su bebida en el proceso, pero enderezándola antes de que cayera una gota. Buenos días, Midoriya. Lo siento, realmente no estaba prestando atención. Todo está bien, dijo Midoriya mientras se paraba detrás del mostrador cerca de donde estaba Ochako. Habló en voz baja. ¿Cuánto tiempo ha estado Hiro sentado allí? Ha estado sentada allí desde que me levanté,
dijo en el mismo tono de susurro. No sé qué decir, pero si me voy ahora, las cosas van a ser súper incómodas. También sería muy incómodo si pudiera escucharte, dijo Hiro, girando la cabeza para mirarlos. El hecho de que no pueda usar mi peculiaridad no significa que haya perdido mi sentido del oído. Oh, claro, lo siento, dijo Midoriya tímidamente mientras él y Ochako se sonrojaban ligeramente. Entonces, ¿ya están saliendo o qué?, preguntó Hiro. Si antes los dos solo se habían sonrojado un poco, ahora era muy diferente cuando Midoriya metió su cara entre sus manos mientras Ochako se encontraba más cerca del techo que del suelo. Las habitaciones eran un hervidero de actividad, como era de esperar cuando se acercaba la hora del almuerzo. Shirou estaba trabajando en la cocina sin ninguna preocupación en el mundo, el asalto verbal que se le había lanzado más temprano en el día parecía haber desaparecido. Alrededor de la mesa del comedor, Stan estaba haciendo todo lo posible para sonar impresionado con respecto a lo que Eri le estaba diciendo sobre lo grande que era una araña que había visto en el sótano. Mientras Eri lo molestaba, la brava se sentó en su computadora portátil, escribiendo locamente mientras Gentle bebía un sorbo de un té que había preparado anteriormente. Dada su mirada descontenta, parecía como si su bebida no estuviera hecha del nivel que le hubiera gustado. Con todo, Toga se sintió algo fuera de lugar. Tanto en el hecho de que se le había permitido salir de su habitación en primer lugar como en el hecho de que se le permitía sentarse activamente a la mesa. Aún así, sabía cuál era su lugar y, aunque estaba en óptimas condiciones físicas, en el momento en que pensara en hacer algo que pudiera ser visto como un posible ataque, se abalanzaría sobre ella en un momento. La única persona que no estaba en la habitación, y posiblemente la más aterradora, se podía escuchar en otro lugar mientras gritaba violentamente por teléfono. Si bien Toga solo podía comprender la mitad de lo que se estaba discutiendo, y usó el término discutido a la ligera, parecía que no era la persona en la parte superior de la lista de ira de Rin. Teniendo en cuenta cómo se había sentido Toga al ver a Rin de una manera tranquila y serena, solo podía imaginar la presión que podía ejercer cuando estaba activamente enojada. Francamente, comportarse solo para evitar ese nivel de afirmación era lo mejor para ella. No tomes las noticias que querías escuchar, resumió Stan mientras Rin entraba en la habitación, claramente molesta. Me pregunto si valió la pena o no mantener vivos a esos fanáticos si parecen tan ansiosos por hacerse matar, se burló Rin mientras se sentaba a la mesa con un resoplido, cruzando los brazos mientras lo hacía. ¿Fanáticos?, repitió Gentle. El Frente de Liberación del Meta, asumió Stan. ¿Qué han hecho ahora? No es lo que han hecho, sino lo que podría suceder muy pronto, gimió Rin. Si es posible, ¿podríamos darnos algún contexto sobre quién es el Frente de Liberación del Meta?, preguntó Gentle mientras dejaba su té sobre la mesa. Como he dicho, son fanáticos, dijo Rin con un gesto desdeñoso. Ya veo, dijo Gentle, molesto por el hecho de que probablemente no obtendría más detalles sobre este grupo. Mirando hacia un lado, sus ojos se encontraron con los de la brava, quien respondió con un leve movimiento de cabeza para hacerle saber que ella haría su propia investigación a su debido tiempo. Entonces, ¿por qué, o supongo, más apropiadamente, cómo están estos fanáticos a punto de suicidarse? La bruja y yo destrozamos su ciudad hace un tiempo, dijo Stan. Intentaron provocarnos para justificar su razón de luchar. Si nos mataran mientras diezmamos sus filas, eso demuestra sus creencias. Como puedes imaginar, no hicieron el trabajo. Aceptamos un pago sustancial para dejarlos en paz. Déjalos en paz y déjalos vivir, aclaró Rin. Los he estado usando últimamente para mantener los ojos en la Liga de Villanos. Espera, ¿me estás diciendo que sabes dónde está la Liga de Villanos?, preguntó la brava, cerrando su portátil en el proceso. Quería saber si estaban en marcha aquí o no, así que he tenido a mis contactos vigilándolos, dijo Rin. Stan no pudo evitar reírse cuando Rin se refirió a decenas de miles de personas a las que había salvado como sus contactos. Hay una pequeña aldea cerca de donde se encuentran donde todos los ciudadanos son miembros del Frente de Liberación del Meta. Su relación parece ser, si no nos matas y pagas por lo que quieres, no les diremos a los héroes dónde estás. Seguro que bromeas, se burló Gentle.
La mirada que Rin le lanzó le informó que no estaba bromeando en lo más mínimo. ¿Y qué hay de los héroes locales de la zona? ¿Seguro que en algún momento habrían visto a los criminales? Por supuesto que lo han hecho, los héroes son igual de corruptos y fáciles de comprar, se burló Stan. Son parte del frente, pero no te equivocas, dijo Rin encogiéndose de hombros. El frente, sin embargo, se está inquietando ya que actualmente no están impulsando su agenda. Están pensando en asaltar la liga. Donde incluso si logran sus objetivos, probablemente miles morirían en el proceso, si no más, analizó Stan. En la cocina, el ruido sordo de un cuchillo contra una tabla de cortar golpeaba con más fuerza que cualquier corte hecho anteriormente, pero nadie se atrevía a dirigir su atención para mirar al chef residente. ¿Y qué hacemos?, preguntó la brava. Bueno, podemos darle al frente nuestra parte de la liga, dijo Rin mientras dirigía su atención hacia Toga, quien se encogió sobre sí misma. Probablemente pagarían una gran cantidad para atraer a la liga a su casa, donde tendrían la ventaja. Donde todavía morirían miles o más, dijo Gentle, interrumpiendo antes de que Stan lo dijera. Entonces, podemos filtrar la información a una de las agencias de Hero, tal vez a ese becario del Endeavour, y dejar que se ocupen de ello, dijo Rin. Si hacemos eso, todo lo que significa es que el ciclo continúa. Los héroes derrotan a los villanos, los medios de comunicación tienen un día de campo y esperamos hasta que el próximo grupo comience a aterrorizar al país donde todo comenzará de nuevo. ¿Y qué pasa si lo sacamos?, preguntó Gentle. Luego justificamos la razón del Frente de Liberación del Meta para luchar, donde todos pueden utilizar todas sus habilidades sin restricciones, declaró Stan. Si bien les impediría actuar temporalmente, podrían utilizar nuestras acciones para promover su propio régimen. Nuestras acciones podrían hacer que la gente acuda en masa a sus enseñanzas. Hasta el punto en que actuarían con mayor fuerza de la que lo han hecho actualmente, agregó Gentle. Entonces, no hay una respuesta correcta, dijo la brava, despeinada mientras bajaba la cabeza. Esas son simplemente las dos opciones más obvias, no todas, dijo Rin. Lo que plantea la pregunta, ¿qué estás pensando hacer, Zero? La atención se desplazó ahora hacia el individuo de la cocina que tenía las manos apoyadas en el banco de la cocina, la comida que había estado preparando como una ocurrencia tardía. Toga podía ver la mirada calculadora en el rostro de Zero, lo que parecían una docena de pensamientos pasaban por su cabeza cada segundo. Estaba segura de que lo que él dijera sería lo que el grupo decidiera, sin duda con un par de argumentos que se cerrarían en el camino. Toga no pudo evitar sacudirse la sensación de que lo que él decidiera sería la razón por la que ella estaba aquí en primer lugar. Todavía tenía un papel que desempeñar, le gustara o no.